El teatro es, por definición, una práctica de resistencia. No nos referimos a una resistencia ideológica. La resistencia de la que hablamos se enmarca en una dimensión más bien cultural y por ende económica. No es difícil hacer un recorrido histórico para ver, por ejemplo, que en los últimos años las salas teatrales que ofrecían entradas a mayor costo eran las que tenían salas llenas, agregado de funciones y extensiones contractuales. Sin duda, cuando hablamos del teatro, estamos hablando de un objeto dinámico, expansible y mutable. El caso del teatro, en contexto del COVID-19, no es una excepción. Frente al cierre físico de las salas teatrales, el espectáculo se desplazó a los hogares gracias a la tecnología. El nuevo consumo teatral es a través de celulares, tablets, televisores y computadoras. La butaca es hoy el sofá de cada hogar. No es una innovación netamente nacional, sino más bien mundial. En los primeros meses de la pandemia, el teatro tecnológico aconteció como revival. Obras que se habían representado en los últimos años fueron subidas completas por tiempo determinado a plataformas digitales como YouTube. Las propuestas de las salas como el Teatro Nacional Cervantes o las primeras proyecciones del Paseo de la Plaza son ejemplos de esta metodología. Aquí el espectador tiene control del tiempo de la escena, repetición, pausa, retroceso, adelanto, detención. En la actualidad se utiliza además otra modalidad de representación, el streaming en vivo. Consiste en la proyección de una obra en tiempo real, filmada desde algún teatro pero sin público. Esta práctica pretende, por un lado, recuperar el carácter presente del teatro y no su manipulación temporal, como sí lo ofrece el cine doméstico, y generar algún tipo de rédito económico para los que hacen la obra y para las salas. La práctica teatral persiste más allá de la ley, de las catástrofes biológicas y por sobre todo de las dificultades gananciales. La proyección digital es también una estrategia de planificación comercial que tiene como fin el aprovechamiento de los nuevos medios cooptados por la población encerrada y deseosa de ficciones para el entretenimiento. El teatro mismo va a renacer y vamos a renacer todos nosotros con eso. Y vamos también a trabajar para que las nuevas herramientas estén dentro del teatro. Esto dijo Maxime Souche, que es un productor general de teatro, en una entrevista. Mencionó que rápidamente se adaptaron tratando de generar contenido online para su comunidad. También dijo que fue una sensación de estar en un barco de segunda y tratar de sacar los baldes con agua. Por suerte, tuvimos alrededor de 120.000 personas que se conectaron. El problema fue después, empezar a pensar cómo hacer para vivir, porque el teatro independiente vive de los ingresos de las entradas. Así el productor agradeció el espacio para reflexionar. Si lo pensamos, el teatro es el reino de lo presencial, de lo vivo y lo cercano. Y estas precisas características que le han permitido durar milenios han jugado en su contra en un momento de distanciamiento social físico como lo es en la actualidad. Amor de cuarentena. Es solo una de las muchas experiencias teatrales nacidas en una pandemia que ha obligado a cerrar los teatros y a agudizar la imaginación al sector para seguir trabajando. Así que han surgido en estos meses experiencias digitales, virtuales, incluso semipresenciales, que han aprovechado de las nuevas aplicaciones hasta el teléfono o la radio. Desde radioteatro musical a través de podcast a emisiones de obras en directo en streaming, desde piezas creadas por la videoplataforma Zoom al audioteatro de la noche sin tiempo, en el que el público partía del teatro Tantarantana con unos cascos que le contaban una historia y le decían dónde detenerse en un viaje por el Raval. Y obras como Double de Garfield Sir, que protagonizaban los propios espectadores de dos en dos sentados frente a frente a la mesa de una cocina. Se bajan una aplicación, se ponen unos auriculares y reciben un audio de 20 minutos que les pide que cierren los ojos. Con su sonido inmersivo, el oyente vive una distopía, en la que le sugieren que su compañero es un doble, una réplica, que no es él. La gran duda es si este nuevo teatro virtual, digital, telefónico, por aplicaciones o con auriculares y paseando, ha venido para quedarse o si es temporal. También si estas propuestas tienen éxito. Frances Casadesus, director del GREC, que ha apostado por estos experimentos, reconoce que están aprendiendo. Poco a poco van teniendo las cosas más claras, que el streaming de una obra de teatro, aunque sea en directo, pierde de lejos frente a la presencialidad, pero a la vez han descubierto que las herramientas digitales permiten dejar los contenidos colgados en la web y amplificar el impacto del festival, permitiendo que se vea en todo el mundo.
De las experiencias de este año quedará el enseñar el pensamiento que hay tras la programación de las obras a través de debates y charlas online. Y en cuanto a las propuestas artísticas concretas, es muy interesante el formato semipresencial. En el GREC funcionó muy bien Hacendegast, dirigida por Oriol Brogui, que tenía 3 cámaras dentro del espectáculo. Había público en la obra, pero también en la plaza fuera del teatro, donde se emitía en directo en una pantalla y había mesas y bar. No funcionó emitir en directo desde Buenos Aires en streaming en internet una obra nueva del argentino Daniel Veronese. Sí funcionó en cambio el teatro emitido en directo por televisión, La danza de Peeping Tom por BTV la vieron 10.000 personas. Los nuevos formatos virtuales no pueden durar más de media hora para que el público no se desconecte. Los espectáculos que proponían paseos con podcast también han funcionado, y el radioteatro. Lo que queda claro es que los formatos para el teatro no presencial han de ser de más cortos, 30 minutos, 20 minutos mejor, o la gente se desconecta. Salvador Sunger, que es el director del Festival de Temporada Alta, dijo: "El problema sería que nos centremos en hacer virtual o digital lo que ya hacíamos presencialmente. Hacer streamings de obras teatrales está bien para un momento excepcional, pero eso no quedará". Él cree que lo harán los nuevos formatos virtuales que irán surgiendo, aunque remarca que no han de ser ni teatro ni cine. Deben tener un lenguaje diferente, nuevo, para explicar lo que explican todas las artes: la persona y la sociedad. Eso sí, por ahora señala que casi todo es gratis y que si no se paga a la larga, todo puede quedar como una anécdota, como un fracaso. Dijo que el problema, como todo en el mundo digital, es hallar un formato, con un contenido interesante e intentar que económicamente aguante. El artista Bernat dijo: "Esta pandemia, si además de muertos, nos ha dejado algo. Es un gran cambio en nuestra forma de actuar, relacionarnos, y cómo el teatro reflexiona sobre cómo hacemos para relacionarnos. Era inevitable que adoptara nuevos formatos". También dijo que la pandemia ha mostrado el mal teatro que hemos hecho estos últimos años. Quizás lo único que ha hecho la pandemia es explicarnos cómo vivíamos realmente, el mundo obsceno donde vivíamos. Todos hemos estado haciendo un teatro muy malo. Hemos de repensarlo. Los nuevos formatos son necesarios para explicar la sociedad en la que vivimos.